que se titula El origen de los bolivianos. Y me ponen esta miniatura: Alemania, España, Bolivia, indígenas de ultra Argentina. Bolivia es un Veamos país qué tal. americano con una identidad particular Bolivia es un país americano con una identidad particular que lo distingue del resto. Es la nación más indígena de Latinoamérica, con más de un tercio de la población que se Podemos ver esto de cada país de Latinoamérica, por cierto. identifica de esa manera. Su geografía es variada, teniendo maravillas naturales como el salar de Uyuni, que es el desierto de sal más grande del mundo. Vos sabés que en Salta hay un salar, obviamente no es tan grande, pero nunca me interesó ir. Bueno, no es en Salta, es Jujuy, creo. No sé, o sea, me queda cerca. Muchos de mis amigos fueron, se sacaban la foto ahí saltando, viste, que yo las minas mostrando el pelo. Siempre me chupó un huevo ir porque como, ZZ. Y el lago Titicaca, ubicado a 3.800 metros sobre el nivel del mar, así siendo el lago navegable a más altura del mundo. Culturalmente se destaca por sus muchos festivales Te prometo que no suelen lucir así. y por su comida tradicional, Esto sí es más real. arraigada en su pueblo, que incluso derrotó a la cadena internacional McDonald's. El territorio boliviano se divide en 3 zonas. El No es que la derrotó, es que en Bolivia hay tanta comida callejera que la gente prefiere comer eso. altiplano, que se halla a más de 3.000 metros sobre Es todo un caso de estudio. De hecho, McDonald's siempre quiso intentar entrar en Bolivia, pero Bolivia no comen en McDonald's, no les gusta, no sé. con una temperatura media entre los 15 y 20 grados, aunque por la noche ronda los 0 grados. La nieve es frecuente en esta zona. Después tenemos los llanos y la Amazonía, que abarcan el 59% del territorio boliviano, cubierta por extensas selvas ricas en flora y fauna. Su clima es húmedo tropical con temperaturas promedio de 30 grados. Esta es una zona muy lluviosa. Entre estas dos regiones están los valles y las yungas, donde el clima es templado y húmedo, teniendo abundantes lluvias y también nevadas en las zonas más elevadas. ¿Quiénes son entonces los bolivianos? El pueblo boliviano no tiene un solo origen, Boliviano. Con voz aunque de sí hay una raíz Gaspi. que se destaca. La indígena americana, No es gay friendly. también llamada Dice por ahí. originaria. Estos representaban el 61% de la población según el Algo que tiene la raza boliviana muy buena es el pelo. El cuero cabelludo. Porque tienen mucho, no se les cae y el sports is in the game. Y no suelen tener canas hasta muy raíz avanzada. es la indígena americana, también llamada originaria. Estos representaban el 61% Originaria. de la población según el censo de 2001, pero en el censo de 2012 solo el 41% de los bolivianos Apa, se les redujo en la población. se identificaron como indígenas. Esta caída se debe a varios factores. Algunos señalaron a las preguntas que se hicieron en el censo, Algo que tienen también en el cuerpo es que, bueno, además de la baja estatura, suelen tener la caja torácica más grande y piernas con menos grasa. Onda, un cuerpo más como... Y eso porque tienen pulmón, mayor capacidad pulmonar, o sea, como estaban en la zona andina, están más adaptados donde no para había ello. algunas categorías. Pero lo más probable es que las generaciones más jóvenes hayan abandonado parcialmente la identidad indígena para ¿Qué son estos, los idols bolivianos? autoidentificarse como mestizos o bolivianos solamente. Los indígenas pueden ser andinos, como los aymarás y quechuas, Eso es etnias por la principales altura. del antiguo imperio Sí, inca, es adaptación, digamos. Adaptación es evolución específica, se le llama, una cosa así. que se concentran en los departamentos occidentales de La Paz, Potosí, Oruro, Cochabamba y Chuquisaca. También existe una importante población de indígenas orientales, compuesta por chiquitanos, guaraníes y mojeños, y que habitan Son mirá, miren esto. Los bolivianos me recuerdan muchísimo, si se fijan, a los mongoles, chabón. No sé si puedo decir esa palabra si quieren en YouTube, porque por ejemplo Twitch, ahí se le acaba de censurar a Antos. Pero es que la raza viene del mismo lado, también en su momento, bíblicamente hablando, la vida surge desde el monte Ararat, obviamente se distribuyen a África, a Medio Oriente, etcétera, etcétera. Y después cruzan por el estrecho de Bering y desde ahí van poblando toda América, tranquilamente. Y por eso tienen tanta similitud los nativos americanos con los asiáticos. Mira, estos son todos fotos de gente de Mongolia. Y son tal cual, chabón. Algunos más achinados, qué sé yo, ¿viste? Pero bueno, sigamos. los departamentos de Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando. Las 70 naciones de Noé. Claro, yo estuve estudiando sobre ese tema, de hecho, hace poquito. Los indígenas andinos también tienen una presencia importante en el este del país, donde Y es tal migraron. cual. A veces las relaciones entre estos migrantes y los indígenas orientales son tensas por la lucha por las tierras. En total, los grupos indígenas reconocidos por el Estado boliviano son 36. Una banda. El grupo étnico más grande entonces serían los mestizos. Pero al igual que en otras zonas de América, la Básicamente españoles que vinieron y entraron a coger todo lo que identidad caminaba. mestiza no es algo claramente definible. Según diversos estudios genéticos, la población boliviana es predominantemente indígena, Los porcentajes africanos, europeos, de Asia, un montón de con un aporte europeo pequeño. lugareños. Esto se da en todas las regiones del país, aunque en la zona andina es aún mayor que en los valles y yungas, donde a su vez es mayor que en los llanos. En La Paz, el componente indígena llega al 79% y el europeo al 19%. El estado de Santa Cruz sería el que tiene el componente europeo más alto, con un 39%. Ah, y estos son los que se creen los más blancos de Bolivia, ¿no? Porque siempre tenía compañeros de bolivianos ahí en Salta que decían, no, si en Bolivia hay gente re rubia, qué sé yo. Eran de por ahí, debe ser. De La Paz, que es una zona de más plata. Pero aún ahí, el componente indígena Casualidad, coincidencia, no es lo creo. mayoritario con el 57%. El componente africano es extremadamente pequeño Yo en todos los tampoco banco. departamentos, siendo Pando donde es más alto, llegando al 2,5%. El promedio genético nacional entonces es de 71% indígena, 25% europeo, siendo el resto marcadores genéticos asiáticos y africanos. Mira vos, asiático, bastante asiático. Volviendo al tema de la identidad, los eurobolivianos o bolivianos blancos serían Los euro-bolivianos, claro, están. alrededor del 4% de la población. La mayoría son criollos hispánicos, pero también hay descendientes de inmigrantes más recientes de España, Croacia, Italia y Alemania. Generalmente están en las grandes ciudades como La Paz, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba y Tarija. A esto hay que sumarles unas decenas de miles de menonitas. Esto tiene un montón, por cierto, ahí. Montones de esto y también mucho mormón fueron ahí a evangelizar. Estos conservan su idioma de origen germánico. Están también los afrobolivianos. Estos son varias decenas de miles de personas Mira. descendientes de los nunca vi uno de estos. Me faltaba esta en la colección, chabón.
Nunca vi tal cosa. esclavos traídos por los españoles. Mantienen una Mirá. identidad propia, aunque están en mayor medida asimilados, adoptando los rasgos culturales bolivianos. O sea, tiene tanto porcentaje de negros como Argentina. Porque dijo un 4%, una cosa así. O sea, de negros africanos. Una parte importante de ellos viven en las yungas bolivianas en el departamento de La Paz. Mirá. Otros grupos que habitan el país son los más de 10.000 Chinos. descendientes de japoneses, alrededor de 20.000 descendientes de libaneses, inmigrantes de otros países de América, principalmente peruanos y venezolanos, y 500 judíos. ¿Qué carta Entonces, es esa? técnicamente, Bolivia es aproximadamente Una carta legendaria. 54% mestiza, 41% indígena, 4% euro-boliviano y 1% de Te todo lo puedo demás mover de sumado. Chile. Como dije previamente, hubo una caída del 20% de la población indígena entre 2001 y 2012. Vamos a poner un poquito más Este rápido. cambio fue Si a favor de podemos. la población mestiza. Vamos a ver Pero otro. los indígenas Boliviana promedio. ¿Qué opinan? ¿Algo así o no? ¿Será, che? no son el único grupo que estarían disminuyendo su número en Bolivia. Si vamos La cara puede ser, al censo pero de el 1900, cuerpo es raro. el último año que se recabaron datos raciales, vemos que la población blanca llegaba al 12,72%. En 110 años pasó a menos del 5%. Sí, dice. Si tomamos en cuenta este cambio demográfico y además los estudios genéticos, podemos ver un proceso de mestización, al igual que en otros países americanos. Los grupos originales de indígenas europeos y africanos están poco a poco perdiendo su identidad Esto tiene pinta de político. Change my mind. en favor de una identidad boliviana compartida. La particularidad del caso boliviano es que el componente dominante es el indígena, mientras que en otros países... Como que si es un político blanco, termina apoyando a las empresas y todo, ¿no? Y si es un poquito negrito, los asesores le dicen, vos tenés que hacerte el que sos de pueblo y todo eso, ¿viste? Le ponen un gorrito de trabajador, un casquito de laburante. identidad boliviana compartida. La particularidad del caso boliviano es que el componente dominante es el indígena, mientras que en otros países los mestizos tienen en general más porcentaje de genes de Europa o África. El proceso de mestización también se aprecia en la cultura. El desarrollo cultural de lo que hoy es Bolivia se divide en 3 periodos distintos: el precolombino, el colonial y el republicano. De varias culturas precolombinas importantes quedan ruinas Yacta, se Bueno, convirtió en vamos a adelantar un poquito. Los caporales del Pesina, también un símbolo de estatus. Otra moda es el bombín, Sus sombreritos, no supero sus sombreritos, chan. Parecen hechos con paint, o sea, como que no cubren nada. adoptado Están de adorno periódicamente. nada más. La posición del sombrero puede indicar el estado civil y las aspiraciones de una mujer. Apa. Así que como pudimos ver, Ah, te envían señales los con bolivianos eso. son un pueblo en constante cambio y evolución. La parte indígena del paso de los siglos haciendo Bueno, vamos a ver el de algún otro país, ya que estamos. Así juntamos dos países en este video. ¿Cuál puede ser? Nación vikinga. No, tiene que haber algún otro de los orígenes de cosas. Mundos latinos. Humanidad, pueblos descendientes. Latinoamérica, a ver. 1814 vio la A este te cuenta toda la historia. No, yo no quiero esto. Ultra Argentina. Pongamos acá peruanos. A ver qué aparece. 1814 vio la restauración de la monarquía española. Con esto A ver si lo encuentro. panamericanos se tuvieron que enfrentar a la mayor amenaza a su existencia hasta el momento. Encima tiene como 300 videos. Pasa que el nombre del canal. Acá está. Este sí me interesa. Pero lo vamos a ver después junto con otro. Descienden de los barcos. Ya fue. Dejemos el de Bolivia ahí, apartadito, solito. Y vamos a ver otra parte. Ultra Argentina, veamos el de... ¿Cómo se decía? Etnias. Y si se mezclan todas las etnias, sale color marrón. Eso es lo que siempre deriva. Las etnias sudamericanas. Bueno, veamos esto. La pertenencia a algún grupo es algo extremadamente importante. Veamos este para el ser video humano. de ¿son los argentinos descendientes de europeos? ¿Sí o no? Desde De los tiempos Ultra Argentina. históricos hasta Un poquito más nuestros días, rápido. Las personas nacen con identidades dadas por sus solo particulares una. circunstancias. Pero cuando por alguna razón se produce algún corte en la historia, entre las identidades de un grupo de personas y la historia real de ese grupo de personas. Hay muchos ejemplos de esto. Uno de los más notorios es el de Turquía, que fue formando una identidad basada en la conquista por parte de los turcos selyúcidas. Todos los datos genéticos apuntan a un pequeño aporte de los grupos túrquicos originales, que llegan como máximo al 15% en algunas zonas de Anatolia. La mayoría de los turcos modernos son los descendientes de los distintos pueblos que habitaron esa tierra durante siglos, o incluso milenios, tales como los griegos, los armenios y los árabes. Estos hechos no cambian Mira para nada vos, lo fuerte de la identidad. turcas rubias, nunca El fenómeno me lo por el hubiera cual un pequeño grupo de imaginado. conquistadores cambia la cultura, el idioma y la identidad de un grupo mucho más grande, se repitió en la historia varias veces. Muy relacionado al fenómeno de la identidad turca está el de la identidad húngara, donde sucedió algo similar. Un pequeño grupo de conquistadores de cultura expansiva y esteparia conquistaron un territorio donde eran superados en el cual No, quiero verlo de Argentina, vamos. No hace fáctica, pero llega al mismo hasta los uigures. No, me va a contar todo el mundo. Ahora vamos a ver el de Argentina es un Argentina. país que durante Ahí está. gran parte de su historia se identificó como europeo en El varios título es ¿cuán indígena es Argentina? Buena pregunta. aspectos. Directo al grano, por Esto se debe favor. Listo, vamos al grano. Un Allá poquito por más el adelante. poder. El proyecto de país que, por un lado, está la cuestión de la victoria de los sectores más europeístas en el siglo XIX en la lucha por el poder. El proyecto de país que tenían en mente tomaba todas las tradiciones europeas, por lo menos teóricamente. Bien, acá tenemos a la izquierda, para que no saben, es el prócer que como que trajo el modelo de educación europeo y yanqui a Argentina. A su vez, esta élite hizo un gran esfuerzo para traer inmigrantes de Europa, por lo que la población argentina se fue haciendo más europea también. Entre 1856 y 1940, la Argentina recibiría 6.600.000 inmigrantes, lo que lo convierte en el segundo país en el mundo que recibió la mayor cantidad de inmigrantes, superado nada más por Estados Unidos.
Claro, caían todos los italianos mafiosos a Estados Unidos. Todos los italianos que vendían helado a Argentina. que recibió 27 millones. Que acá también hay altas mafias. Aunque hay que Pasa que acá cayeron muchos judíos también, ¿saben? aclarar que poco Muchísimo. más de la mitad se radicó definitivamente en el país. El resto se fue a otros lados o volvió a su país de origen. Este gran cambio demográfico produjo que la mayor parte de la población argentina descienda de europeos. Pero ¿qué pasó con los habitantes que había previo a esa inmigración? La mayoría de la población argentina era mestiza o criolla, es decir, gente que descendía de indígenas y españoles. Muchas veces lo que diferenciaba a una u otra población era el grado de mezcla. Los criollos de la América española en general tenían algún grado de mezcla El grado de pureza. con indígenas, aunque no tanto como los mestizos. Había también una población de origen europeo antes de la independencia, la mayoría españoles. Y también había una población negra significativa. Ya volviendo a la era de la gran inmigración europea, las políticas estatales educativas hicieron que la interacción social entre los inmigrantes y Difícil nativos decisión, mafia judía o se italiana. hiciera más fácil. Aunque esto no se tradujo en una mezcla generalizada. Según varios estudios, tanto en la primera como en la segunda generación, es decir, los inmigrantes y sus hijos, los extranjeros mostraron un comportamiento matrimonial fuertemente endógamo. Y recién en la tercera generación, los nietos de inmigrantes, se encuentra alguna evidencia que apunta a una mezcla. A grandes rasgos se podría hablar de dos Argentinas, una producto de la inmigración principalmente europea, y otra Argentina, la que desciende de la población que había Y la pone a esta. Y sí, tienen carita. previo a esa gran inmigración. Gran parte de la primera se fue ubicando en una creciente clase media, mientras que la segunda predominó en la clase obrera. Obviamente nunca hubo una separación perfecta ni mucho menos legal entre ambas poblaciones. Durante unas décadas se cimentó la idea de una Argentina europea, pero con la creciente industrialización, nuevos flujos migratorios, esta vez internos, El problema de Argentina, ¿saben cuál es? Este puntito rojo. Argentina, absolutamente todos los países de Latinoamérica, al igual que Argentina, están diseñados, fíjense, con un puerto muy potente. ¿Por qué? Porque están hechos, pensados estos países para extraer todo de las colonias, de cada una de las provincias, de las minas, que si los recursos, que si el ganado, que si todo, y mandarlo para Europa. Por eso es que Latinoamérica nunca va a dejar de ser un continente que esté en la ruina. Porque siempre fue así el modelo y siempre va a seguir siéndolo. Está bien, ya el sistema y la cabeza y todo de la gente y las mismas vías de los trenes y todo dirigía hacia el puerto para tomarse el palo, está bien. Es muy distinto a Estados Unidos, porque en Estados Unidos, si se fijan, está todo distribuido, está bien, está todo desparramado. Ellos conquistaban el oeste, por ejemplo, conquistaron y llegaron de costa a costa, pero lo hacían para asentarse, para vivir, para que esa sea su tierra, está bien, porque salieron de Europa, bueno, en parte también huyendo por las persecuciones de la Iglesia Católica. Por eso es que los primeros colonos eran puramente religiosos, eran los puristas que llegaban ahí, los puritanos. Y lo que pasa en Argentina y en Latinoamérica es que venían más bien para saquear. También venían para extraer recursos, vivir un poco, establecer colonias, pero más bien para proteger el territorio para que no se los roben otros imperios europeos. En cambio, Estados Unidos iban ahí para vivir, por eso es que la mentalidad es otra, fíjate, y el sistema es otro. Si te está gustando este video, tengo millones más en este canal, así que estás más que invitado a suscribirte a Fitnico y a Fitnico 2, mi canal de reacciones, y también mis planes de entrenamiento y libros en el comentario fijado. Ahora sí, sigamos con el video. la composición de las zonas más europeizadas. Estos migrantes provenientes de las provincias reintrodujeron el elemento mestizo y criollo en estas zonas. Cuando llega una rubia al salón en Latinoamérica. Ya luego que este proceso se detuviera y con el paso de muchas décadas, un lento proceso de integración se fue dando, aunque ciertamente limitado. Argentina, como otros países del mundo que experimentó la inmigración masiva, vivió un shock cultural y social a causa de Era ello. impresionante cómo andaban de traje para todos lados, chaval, en el pasado. Homosexual. Los argentinos nativos de aquellos primeros años no parecen haber estado a favor de este fenómeno. La hostilidad entre los dos grupos fue considerable. Ve, estos sí eran gauchos, chavos, no como los que te pintan ahora en la tele que parecen ahí como modelos así. Los gauchos eran prácticamente, no sé, eran más fuertes que Bear Grylls, de a prueba de todo. El grupo fue considerable. El incidente más notorio fue la masacre de Tandil. Bajo la influencia de un curandero llamado Jerónimo Solané, un grupo de gauchos se lanzó en una cruzada anti-extranjera el 1 de enero de 1872. Los gritos que testigos del hecho escucharon dan cuenta del carácter xenófobo del movimiento. Viva la patria, viva la religión, mueran los gringos y los masones, y maten siendo gringos y vascos. Bueno, gringos hay que aclarar es cómo se conocían a los recientes inmigrantes europeos, principalmente en esa época de origen italiano. El resultado de este movimiento armado fue la muerte de 36 personas, 16 franceses, 10 españoles, 3 británicos, 2 italianos y 5 argentinos. Ya volviendo a épocas más recientes, tenemos que en las últimas décadas Argentina recibió también un flujo Parece el inicio de un chiste eso. migratorio importante, proveniente de países sudamericanos. Los países limítrofes, más Perú principalmente, aunque en los últimos años también se sumó Colombia y Venezuela. Estos inmigrantes son en muchos casos de origen indígena, mestizo o castizo, lo que sumado a la población nativa con ancestrías similares, hace que por lo menos una minoría considerable de la población argentina tenga por lo menos algo de sangre indígena. Según el último censo argentino, hecho en 2010, Bien, argentino promedio hoy en día. Algo así. Sobre todo en las capitales o en las grandes ciudades. En los pueblos no tanto. Pero los gauchos, no, los gauchos. Los guachos, Pero sí, o sea, Argentina ya luce más o menos así, realmente. Bueno, sobre todo en las clases bajas.
había 955.000 personas que se reconocían pertenecientes o descendientes de un pueblo indígena u originario en la Argentina. Esto sería alrededor del 2,4% de la población total. En el censo argentino no está la clasificación de mestizo, por lo que es difícil saber cuánta gente en la Argentina se identifica como tal. Si vamos a los estudios genéticos, tenemos que el más famoso en este país fue uno que se dio a conocer en 2005. Ese año el Servicio de Huellas ¿Se imaginan que hiciera un nuevo estudio genético hoy en día en Argentina? Digitales Genéticas de la Universidad de Buenos Aires concluyó una investigación dirigida por el genetista argentino Daniel Corach. Este estudio se realizó sobre marcadores genéticos de 320 muestras de individuos varones, tomadas al azar de un total de 12.000 individuos en 9 provincias, sobre los que se contaba con datos genéticos realizados para identificaciones judiciales. La investigación concluyó que por vía materna, es decir, el ADN mitocondrial, la presencia de ancestralidad indígena se encuentra en la mayoría de los casos, el 53,7%, mientras que por vía paterna, es decir, el cromosoma Y, casi todos los casos, el 94,1%, revelan ancestralidad europea. O sea, los europeos se cogieron a las mujeres indias. Está tal cual. Hubo muchas críticas a ese estudio, pero me parece que pinta un panorama cercano a la realidad. Además, como ya expliqué en otros videos, el decir que la mayoría de la población argentina descienda por lado materno de indígenas no se traduce necesariamente en que estos descendientes tengan aspecto indígena. Otro Claro. estudio de 2012 tuvo como conclusión que la población de Argentina es el resultado de la mezcla de varios grupos, incluidas las poblaciones indígenas americanas, europeas y africanas. La ascendencia promedio de la muestra argentina en general fue 65% europea, 31% indígena americana y 4% africana. Nuevamente hay que entender que estos son promedios. Este estudio notó diferencias significativas en la ascendencia europea de las distintas regiones del país. En Buenos Amerindio. Aires era el 76%, en el noroeste el 54%, en el noroeste el 13%. Bueno, cuestión. ¿Qué quiso dibujar ahí? Ejemplo. En el noreste y el sur, su impacto fue importante, pero no tan importante como en el centro. Entonces, en base a ese En Argentina la gran mayoría, bueno, quitando el norte, o sea, la gran mayoría tiene descendientes, pero abuelos recién, ¿no? Los padres no. La gran mayoría son los abuelos o tatarabuelos que venían, sí, italianos, pero el resto, mucho español también. Por ejemplo, mi abuelo, o sea, el papá de mi papá, mi abuelo paterno era Rotella, o sea, apellido italiano. Pero mi abuela es Álvarez, que ese también es mi apellido. Pasaron cosas ahí, bueno. Después el caso de el lado materno también es, claro, es apellido español y es apellido italiano. Contreras comando. Entonces como que es mezcla español-italiano. 35% peruano, 45% argentino, boliviano, tal cual. Pero bueno, es un hecho. Después habría que ver el caso de México y el caso de Chile. Pero bueno, hagan sus apuestas.